están tus cuentas con Dios? Es posible que en alguna ocasión hayas escuchado esta pregunta y en ocasiones, pues de manera coloquial. Pero la verdad es que todos algún día tendremos que dar cuenta. Las empresas cuando hacen un proyecto, pues inicialmente comienzan así: una planeación, luego la ejecución y finalmente la evaluación para saber cómo quedaron las cuentas, si hubo ganancias o pérdidas. En la vida muchas veces tenemos que hacer cuentas. El estudiante, al evaluar su año para saber si pasó o perdió, o en algunas otras muchas circunstancias, es necesario que tomemos el tiempo para hacer cuentas. Al final de nuestra vida tendremos que entregar cuentas y para eso es sabio que podamos hacerlas mientras se pueden corregir algunas cosas. En la palabra de Dios encontramos, primeramente, que dar cuentas es una responsabilidad. En Mateo capítulo 25, el Señor Jesucristo contó una parábola llamada la parábola de los talentos, acerca de un hombre que tenía bastantes recursos. Hizo un largo viaje, llamó a sus siervos y les entregó parte de sus recursos, de sus bienes. Luego, pasado algún tiempo, volvió y lo que hizo fue pedirle cuentas a esos siervos. Dice Mateo capítulo 25, el versículo 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es una responsabilidad. ¿Por qué una responsabilidad arreglar cuentas? Porque Dios a todos nosotros nos ha dado alguna clase de recursos. No venimos a este mundo realmente con las manos vacías. Cada uno de nosotros tiene talentos, habilidades, tenemos dones, capacidades especiales con que ganarnos la vida. Dios nos ha dejado y nos ha otorgado esos regalos y por esas cosas Él nos va a pedir cuentas. Así es que tenemos una responsabilidad. Cada uno de nosotros, en cualquier rol que ocupemos, como padre, como esposo o como hijo, en esos roles de familia también tenemos que dar cuentas si fuimos responsables o no, si cumplimos las promesas ante el altar o lo que se espera y lo que se demanda también en cada uno de aquellos roles. Pero entregar cuentas también es una tarea ineludible. Es interesante encontrar que el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículos 12 y 13, menciona el poder de la palabra de Dios como una espada de dos filos. Pero dice la escritura que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos nosotros tenemos esa tarea ineludible ante los ojos del Señor. Es posible que algunas personas digan, bueno, hice tal o cual actividad y la policía no se enteró, nadie me fiscalizó o ninguna cámara me grabó, pero los ojos de aquel que todo lo ve, que todo lo conoce, delante de su presencia un día tendremos que dar cuenta. ¿Está usted preparado para darle cuenta al Señor? ¿Sabe en qué momento Dios le pedirá esas cuentas? Es importante que hagamos la reflexión para saber si nuestra conducta merece en esta etapa de nuestra vida una revisión. Y a lo mejor una revisión minuciosa, detallada, una auditoría, para que sepamos con certeza qué áreas de nuestra vida necesitamos mejorar y trabajar.
delante de los ojos de aquel de quien un día tendremos que dar cuenta. Entonces dar cuentas es una responsabilidad, pero es una tarea ineludible de la cual no podremos escapar. Y finalmente también encontramos que dar cuentas es una oportunidad. Fíjese usted cómo el profeta Isaías en su capítulo 1 de su libro, en el versículo 18, escribió lo siguiente de parte de Dios, donde dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo el Señor a través del profeta? Vengan y estemos a cuenta. Es una oportunidad y yo quisiera que hoy reflexionáramos sobre eso. Hoy nos preocupamos y nos angustiamos, puede que con alguna razón, porque enfrentamos una situación que era completamente desconocida para el mundo, una pandemia de estas dimensiones que no habíamos calculado. Y hay ansiedad en muchas personas, pero que esta situación que está ocurriendo sea la oportunidad para que escuchemos la voz del Señor. Y si hoy escucharas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Ábrele tu corazón a Dios. Y si escuchas que Él te está llamando, entonces el día de hoy, no lo dejes para mañana. El día de hoy, ponte a cuentas con Dios. Arrodíllate, habla con Él, busca un espacio, pregúntale si está siendo responsable, si está cercano a aquel gran día en el cual enfrentaremos los ojos de aquel que todo lo ve, o si es esta la oportunidad, porque a lo mejor a veces no se ve así, dar cuentas por mis pecados, sí, delante del Señor. ¿Por qué pueden ser emblanquecidos como la nieve? Porque Dios tiene los brazos abiertos para perdonar. Pero el Señor no va a perdonar al que no está arrepentido. La condición para el perdón es el arrepentimiento. Por eso quisiera que hoy oráramos. Ore conmigo al Señor. Amado Dios, te doy gracias por mi vida y te pido perdón por mis descuidos, pero sobre todo por mis pecados. Te ruego que me perdones. Hoy me arrepiento y te pido, Señor, que me concedas la bendición de estar en paz y a cuentas contigo. Gracias, Señor, por amarme y por hablarme en este día. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga grande y poderosamente también en este precioso día.